vamos a iniciar y recordemos un poquito la sesión del día de ayer, ¿no? Que vimos, perdón, de la semana pasada, que vimos sobre el tema del instrumento, vimos un poquito acerca de la matriz de operacionalización de la variable, que básicamente, ¿no? Nos permitía desglosar pues nuestras variables en dimensiones, en indicadores, ¿no? En indicadores y posteriormente pues al tema de las preguntas. Entonces, para esta sesión obviamente todo parte del instrumento que vayamos a elegir. El más común de utilizar obviamente es el cuestionario, ¿no? Acostumbrados obviamente al cuestionario que tiene por respuesta pues la escala ordinal de tipo Likert, ¿no? Entonces ahí estamos acostumbrados. Sin embargo, puedes utilizar también ficha de registro, ficha de observación, ficha de recolección de datos, lista de cotejo, los test, los exámenes, etcétera, ¿no? Entonces, todo instrumento o cualquier instrumento que se desprenda de nuestras variables, dimensiones e indicadores tiene que pasar por dos procedimientos. Y hablamos del procedimiento de validez y hablamos del procedimiento de confiabilidad. Ya, el día de hoy solamente nos vamos a centrar en lo que es validez. Entonces, por lo general, se suele validar a través de expertos que nos dicen pues que el instrumento está bien hecho y que sirve para medir las variables. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Adicional, bueno, ya recordamos un poquito cómo descomponer la variable, lo hemos mencionado hace un momento. Ya hemos visto también cómo desglosar, ya saben ustedes, ¿no? Dimensiones, sacamos indicadores. Eso también lo hemos aprendido. Entonces, entonces, ya habíamos comentado que la validez nos va a permitir ver que nuestro instrumento realmente mida la variable, ¿correcto? Entonces, la validez es un proceso, no es una evaluación que se hace para evidenciar un grado, ¿no? Un grado en que el instrumento, en este caso, mide mi variable o es válido en este caso. Entonces, tenemos aquí para la validez, pues, tres evidencias de validez. ¿Correcto? Son tres evidencias de validez que se supone que debería de presentar nuestros instrumentos al momento de hacerlos. Entonces, ¿estas tres las hacemos nosotros? No, en la mayoría de casos solamente se hace la validez de contenido, nada más, que básicamente a través de expertos decimos si el instrumento es válido o no, si cumple o no cumple, ¿no? Básicamente el criterio técnico, ¿no? Entonces, después tenemos el de criterio, que lo veremos en otra sesión, y luego tenemos el de constructo, que también lo veremos en otra sesión. Para resumir, criterio, básicamente comparamos con algún otro instrumento que ya exista en el mercado, y constructo, pues, tiene que ver con la alineación a la teoría. Para ello se utilizan procedimientos como análisis factorial confirmatorio y exploratorio, por ejemplo. Entonces, el día de hoy solamente nos vamos a centrar en lo que es la evidencia de validez de contenido, que como les dije, es lo mínimo que te piden en investigación, o al menos hasta el año pasado era lo mínimo que te pedían en investigación. Este año, por ejemplo, eh, ya hay muchos asesores, muchas universidades que han actualizado sus formatos, han actualizado sus exigencias académicas y ya están exigiendo también, aparte de lo que es validez de contenido, lo que es la validez de constructo. Entonces, eso hay que tener también siempre presente, por eso yo les digo siempre, revisen bien los reglamentos de su propia universidad. ¿Qué cosa les está exigiendo? Tienen sus manuales. Todas las universidades tienen su guía de elaboración de tesis. Ahí tienen que apuntar ustedes. Entonces, veamos qué más tenemos acerca de la validez de contenido. Ya, básicamente, se dice pues que los ítems, las preguntas, ¿no? Que yo estoy considerando, o las fórmulas que yo estoy considerando, demuestran dominio de contenido en cuanto a conocimientos, habilidades o destrezas que se pretende medir. Básicamente, si es que lo que yo estoy, ¿no? Preguntando, lo que estoy ahí colocando en un instrumento, me sirve para medir esa variable, técnicamente hablando, específicamente hablando. ¿Por qué? Porque lo va a evaluar un experto, un conocedor, ¿no? Entonces, eso es teóricamente hablando, si es que mide o no mide, pues esa variable. Y está sujeto obviamente a las percepciones de los expertos. Entonces eso hay que tener presente. ¿Es indispensable en toda investigación? Sí,
siempre va a estar presente, es lo primero que te piden cuando creas el instrumento. Está relacionado, pues, ítems, indicadores, dimensiones y variables, sí, tiene que tener calidad y relevancia técnica también, y obviamente lo hacemos a través del juicio de expertos. Y estoy seguro que muchos de los presentes que ya han hecho de repente alguna vez un instrumento, ya han pasado por el procedimiento de la validez, ¿no? Y es lo mínimo que, como dije, que les van a pedir, pues, ¿no? Entonces, esto lo hacemos a través de ¿quién? Del juicio de expertos. Es un comité de expertos, ¿no? Son especialistas, se supone especialistas en el tema que tú estás investigando, buscan relación entre variables, dimensiones, indicadores y los ítems que tú estás colocando. La teoría, ¿no? La teoría me dice una cosa, la práctica me dice otra. En la práctica se suele utilizar de 3 a 6 expertos. La teoría nos dice que deberíamos utilizar de 10 a más expertos. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Se supone la teoría. Sin embargo, como ustedes saben, no una cosa es lo que diga pues la literatura y otra cosa es lo que se haga realmente, ¿no? Hay universidades que incluso te piden como mínimo solamente 3 y hay otras incluso que te piden mínimo uno, ¿no? Entonces, eso también hay que evaluar desde el punto de vista metodológico, cuál sería lo adecuado para tu trabajo. Yo recomiendo personalmente, si puedes los 10 o más, genial. Si no está dentro de tus posibilidades, pues de 3 a 6 creo que estaría en un rango adecuado, alineado a lo que pide la mayoría de universidades. Finalmente, para determinar pues si el instrumento es válido o no, se utiliza un coeficiente que se llama V de Aiken, ¿no? Este coeficiente me va a permitir saber si el instrumento es válido o no a través de un coeficiente, que el coeficiente puede ir pues de 0 a 1. Entonces, lo aceptable es 0,8 como mínimo, un 0,8 para que el instrumento sea válido. Entonces, eso también hay que tener presente. ¿Qué más me dice la teoría de repente? Que V de Aiken debería utilizarla pues cuando hay más de 10 expertos, me dice, ¿no? Si no, casos anteriores pues, o casos menores de expertos, todos deberían coincidir, o al menos la mayoría. Eso es lo que nos explica la teoría de V de Aiken o la validez de contenido. ¿Qué más? Debemos tomar en cuenta quién es el experto, ¿no? Muchos se preguntarán de repente, entonces, ¿quién es un experto? ¿Cómo sé que es un experto? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus cualidades de ese experto? Entonces, uno, el conocimiento que él tenga va a ser valioso, ¿no? Conocimiento se supone metodológico, ¿no? Tiene que tener conocimiento metodológico. Tiene que tener experiencia en el tema que uno está evaluando. No puede evaluar a alguien que de repente no conozca el tema, que nunca haya visto ese tema o esas variables. Entonces no va a poder evaluarte con criterio. Pese a que sea buen metodólogo, ¿no? No te va a poder evaluar el instrumento. Que tenga experiencia profesional. Una cosa es que sepa la teoría, ¿no? Bien, y otra cosa es que también lo haya abordado en la práctica, ¿no? Que también tenga esa experiencia. Otra que tenga voluntad, que tenga ese interés de poder ayudarte, que tenga tiempo, que esté disponible ahí para revisarte, para darte las pautas, para observar el instrumento y obviamente que haya una comunicación efectiva, pues, ¿no? Tiene que decirte, ¿sabes qué? Estas preguntas para mí están bien, estas preguntas para mí no están bien, y debe indicarte por qué, ¿no? Y hacerte las sugerencias respectivas para que tú puedas mejorar, si ese es el caso. Puede que te diga que todo está bien, y va a estar bien, ya tu instrumento pasará pues la prueba, ¿no? De expertos. Entonces hay que saber comunicar, ¿no? Para que obviamente el alumno pues reciba muy bien esa observación y lo pueda mejorar. Entonces son algunas características que tiene que tener la persona que va a evaluar tu instrumento, ¿correcto? Muchos, ¿no? Muchos a veces suelen recurrir a veces a amigos, ¿no? Que les firmen nada más. Obviamente a veces por amistad nada más puede que te firmen, ¿no? Entonces, pero eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que te lo evalúe bien y si está mal, que te diga, pues no sabe que está mal, me parece que no va, entonces tiene que corregir. Ya recuerden que ese instrumento no solo es para que tú presentes tu trabajo, se supone que tiene que medir algo bien y al final puede ser un referente
para futuras investigaciones también. Entonces, eso hay que tratar de ver de la mejor manera hacer este instrumento. ¿Qué más? Vamos a ver qué más tenemos por acá. El tema de la V de Aiken, que ya les había comentado. Obviamente es una fórmula, me va a dar un coeficiente y me va a decir, pues, si es que el instrumento es válido o no. ¿Cuándo voy a utilizar esta V de Aiken? Obviamente cuando los jueces no coinciden. Pues, ¿no? Puede ser que yo evalúe tres, pero aunque la teoría me dice si son tres, pues los tres tienen que coincidir, ¿no? Entonces, supongamos que evalúo 10 expertos. Y supongamos, ¿no? 9 expertos hasta el momento me evalúan, me dicen a todos mis ítems, todas mis preguntas, todo mi cuestionario está bien. Pero voy a un décimo y él, por ejemplo, en algunas preguntas me dice que está mal, o que tengo que eliminar, o que hay redundancia, que tengo que corregir, tengo que quitar, me hace sugerencias para mejorar. Y él me dice, no va, pues no va a tales preguntas. Ahí entra lo que es la V de Aiken. ¿Por qué? Porque hubo uno que no coincide con los demás. Caso muy diferente si los 10, los 15, 20 expertos que tú estás evaluando, todititos te dicen, está muy bien tu instrumento, no hay ni una observación. Ahí pues ya no vas a utilizar la V de Aiken, porque ya hay consenso. Todos dicen que sí, validez al 100%. Entonces, V de Aiken solamente cuando alguien te dice que no. Y de preferencia, cuando se encueste de 10 a más. Pues esa es la sugerencia, ¿no? Sin embargo, he visto casos en los que hacen pues con 3, con 4, con 5, con 6. Ya queda a criterio de cada uno también esa realización. Y aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro de los que les comento acerca de la V de Aiken. Me dice, si son 5, 6, 7 expertos, todos tienen que estar de acuerdo, me dice. Toditos deben decirte que sí. Si son 8 expertos, al menos 7 tienen que estar de acuerdo. Si son 9 expertos, al menos 8 deben estar de acuerdo. Si son 10 expertos, al menos 8 tienen que estar de acuerdo. Si son más expertos, pues el 80% tiene que estar de acuerdo. Entonces debo de coincidir un V de Aiken del 0.8 tengo que tener. De esa manera diré que hay un 80% de validez de mi instrumento. Caso contrario, el instrumento no va a ser válido y no se debería utilizar, al menos de que corrijas todas las observaciones y vuelvas a pasar pues la validez de contenido. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, eso es un poquito la parte teórica. Espero que haya quedado claro un poquito la parte teórica. Básicamente es tener listo el instrumento y una vez que lo tengo listo, proceder a hacer la validez de contenido. ¿Correcto? Eso es lo que yo tengo que hacer. Y esto aplica para un instrumento que tú lo has creado. ¿Correcto? Hay que tener presente esto. Cuando tú creas tu instrumento, vamos a ver por acá, le vamos a poner por acá, vamos a poner un Word para hacer la distinción de aquellos que pudieran utilizar de repente algún instrumento ya creado, ¿no? Entonces, se supone que yo tengo dos modalidades, ¿no? La primera es que tú creas tu instrumento, crear el instrumento de cero, propio, esto es propio, hecho exclusivamente para tu investigación. Y la otra opción es, ¿no? Buscar un instrumento ya hecho, ya creado. Entonces, tú eliges. No está mal hacer un instrumento, no está mal buscar un instrumento. Entonces, cuando tú creas el instrumento de cero, se supone que seguiste por la lógica, ¿no? Variables, dimensiones, indicadores, preguntas, fórmulas, lo que hayas determinado que sea mejor. Entonces, ¿qué haces acá? Si haces tu procedimiento de validez de contenido, tienes que hacerlo. Luego, pues las otras evidencias de criterio y de constructo también. Y se supone que también la confiabilidad, que ya lo aprenderemos en el camino. Entonces, eso hay que tener presente. Ahora, aquellas personas que digan, no, ¿sabes qué?
¿Sabes qué, Ismael? Yo he encontrado un instrumento, ¿no? O mi profesor me dijo que mejor busque un instrumento que mida mis variables para no tener que hacer el procedimiento de validez, ¿no? Para evitarme trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto será cierto ello? Vamos a ver. Entonces, para ello, acá tengo también dos opciones. Una donde el instrumento cumple todos los criterios y una donde no cumple todos los criterios. Entonces, vamos a suponer y vamos a poner acá qué requisitos debe tener este instrumento cuando tú buscas un instrumento ya hecho. Creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Creo que ya lo habíamos comentado. La primera, la primera es que sea tu misma variable, obviamente, sea la misma variable. Tenga qué cosa, 5 años de antigüedad como máximo 5 años de antigüedad. Si se puede menos, genial. Eh, Tiene que ser la misma población, ¿no? No sé pues, si son niños, niños, son adolescentes, adolescentes. Tiene que ser el mismo país de todas maneras, ¿no? Si tú vas a encuestar pues para Perú, tiene que ser un instrumento hecho ya para Perú. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? 5 años de antigüedad, la misma población, mismo país, misma variable. Tiene que tener él mismo ya su validez de contenido, debe tener su validez de contenido como mínimo y además tener también como mínimo su validez de constructo. Esto como mínimo. Y si tiene de criterio, genial. Y obviamente también su confiabilidad, pues, ¿no? Entonces, si el instrumento que has conseguido tiene todos estos requisitos, tú puedes obviar hacer la validez, puedes obviar hacer lo que es la confiabilidad. Solo si tiene todos estos requisitos. Hay algunos que no consiguen para su misma población a veces, ¿no? Algunos miden adolescentes, son para jóvenes, son para adultos. Entonces, ahí viene el problema, que no es lo mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Posiblemente una adaptación. Y si las preguntas calzan igual para un adolescente, pues igual vas a tener que hacer la validez de contenido, la validez de constructo y su confiabilidad, pues no queda de otra. Entonces, solamente si es que cumples todo, evaluando bien, ya no puedes hacer validez de contenido, validez de constructo y confiabilidad. Solamente en esos casos. Y hay muchos a veces que cometen el error de que consiguen pues que sea para la misma variable, no se fijan la antigüedad. He tenido muchos casos de algunos alumnos que no se fijan el año de antigüedad, bueno, algunos asesorados que he tenido, que tienen, por ejemplo, el instrumento 10 años de antigüedad, así, 10 años. Igual lo han hecho, lo han aplicado, no le han observado eso, ha encuestado, ¿no? Pero después va a tener problemas, va a tener problemas, salvo que ya le han dicho que no. Pero esa fue una observación mía, por ejemplo. 10 años es mucho la antigüedad. Entonces, 5 años nada más. ¿No? Si no, tienes problemas porque el instrumento no está acorde a la realidad actual. Ese va a ser el problema con el instrumento. Y hay otros que utilizan un instrumento que solamente tiene validez de contenido, no tiene constructo, y bueno, confiabilidad sí tiene, ¿no? Pero no tiene validez de constructo, entonces ese instrumento tampoco es válido para utilizarlo, pues, no tampoco. ¿Ya? En muchos casos he visto que sí, iguales aceptan, pero no debería, ¿no? Entonces deberías cumplir como mínimo su validez de constructo también. Entonces tomen en cuenta esos detalles que les estoy comentando ahorita. Para aquellos que estén haciendo sus tesis ahorita, para aquellos que ya hayan hecho de repente para trabajos futuros, puedan mejorar. ¿Ya? Entonces, y también puedan de repente por ahí recomendar a otros compañeros también. Entonces, esos son los requisitos. Si no cumples alguno de ellos, tienes que hacer nuevamente validez de contenido y confiabilidad. Y si es que no tienes que hacer alguna adaptación por ahí, o sea, como si hicieras algo nuevo, una adaptación. Y obviamente, si es que vas a usar un instrumento ya hecho, pues tienes que citar la referencia, tienes que poner el instrumento es de tal, ¿no? Tiene que estar bien referenciado. Entonces, dicho ello, vamos a ver, vamos a pasar. eh,
hacer lo que es la plantilla de validez de expertos para hacer en este caso mi validez. ¿Cómo yo voy a recabar esa validez? ¿Cómo lo voy a hacer en este caso? Y para ello recuerden que tengo que tener listo el instrumento, obviamente. Entonces, vas a tener en primer lugar tu matriz de operacionalización de la variable, que ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Con todos, obviamente, sus escalas, sus rangos, con los baremos también que vimos. Si tiene fórmula, fórmula, si es dicotómico, dicotómico, si es un examen, un examen. Y luego vas a tener, ¿qué cosa? Ya el instrumento creado, pues, ¿no? Entonces, el instrumento creado, por lo general, tiene su título, tiene sus instrucciones, puede que le añadas variables sociodemográficas, puede tener, como que no también. Hay instrumentos que no tienen, hay instrumentos que sí. Incluso hay instrumentos que tienen las variables sociodemográficas, pero no las usan. Entonces, ¿para qué poner variables sociodemográficas si no lo vas a utilizar? No tendría sentido, ¿sí? Hay quienes ponen sexo, años de antigüedad, estado civil y un montón de variables sociodemográficas. Pero al final en sus resultados, tú ves, no tiene, ¿no? No dice. Entonces es mejor no colocarlo, pues. Entonces, esto obviamente hay que analizar si va o no va. Y si tú crees pertinente que sí va, pues tienes que utilizarlo. Pues, al momento de hacer tus resultados, por ahí debes tener algún objetivo relacionado o como algo extra, tú ya lo puedes plantear. Bueno, ¿sabes qué? Se encuestaron tantos hombres, tantas mujeres, fueron tantos años de antigüedad de repente, o al final hacer de repente algunas tablas cruzadas, ¿no? Con el sexo y con los años de trabajo, o con tu variable sociodemográfica. De ahí vienen las opciones de respuesta. Tienes que indicar, pues, cuáles son esas alternativas, qué significan. Y finalmente, pues, todos los ítems y sus alternativas para que el usuario, obviamente, marque. Entonces, ahí tenemos. Se supone que ahí tengo mi instrumento. Esto, por ejemplo, es de un instrumento ya creado. Esto viene de un instrumento ya creado, si no me equivoco, es de Bay Santana, que ya tiene, pues, los indicadores. Bueno, la teoría es de Bay Santana y el instrumento pues es de Neira 2020. Entonces ya está hecho, tiene dimensiones, tiene indicadores, tiene preguntas y como calza pues con tu investigación lo puedes utilizar. Y listo, ahí está, nada más. Y hecho ese instrumento, uno tiene que pasar pues por su procedimiento, ¿qué cosa? De validez. Entonces, para ello, ¿qué debo de presentar yo para mi procedimiento de validez? Acá tengo una plantilla acá, por ejemplo. Y ustedes me van a decir si es que le falta algo o está bien. Entonces, la validez de expertos tiene que ser algo formal. Ya obviamente esto es una estructura, puede haber estructuras un poquito más completas. Lo que sí debe ir, pues, es tu carta de presentación. Tiene que ir tu carta de presentación. Tienes que tú indicar quién eres, a quién va dirigido pues esta carta, qué necesitas, qué estás solicitando, los objetivos de repente de tu estudio, tu título, qué cosa estás anexando, y obviamente tu firma, tu DNI, pues ahí como investigador, haciendo la solicitud formal para que te la puedan validar. Bien sea virtual o bien sea presencial, funciona de la misma manera. Luego debes adjuntar pues tus variables, ¿no? Tus definiciones, tus conceptos, tus teorías, que avalen pues la variable, que avalen las dimensiones. Y si pueden avalar los indicadores, también. Todo eso. ¿Qué se coloca? Pues la teoría principal, la teoría eje, la teoría base que habíamos indicado sesiones anteriores. Eso es lo que tú tienes que colocar acá, tanto para una variable o para dos variables si así lo estás haciendo. Adicional, también tienes que adjuntar la matriz de operacionalización de las variables, cómo la estás dimensionando, pues, qué indicadores tiene, qué ítems tiene, y si estás utilizando algún baremo, tienes que colocarlo también. Eso es bastante importante, tanto para una como para la otra variable. Luego, tienes que adjuntar el certificado de validez de contenido, que es donde el usuario va a marcar las alternativas, ¿no? El usuario va a marcar, va a decir si este ítem vale, este ítem no vale. Y para ello hay muchas estructuras. Ahorita les voy a explicar algunas. Este es un ejemplo, ahorita vamos a verlo con más calma
y el otro ejemplo. Tanto para las dos variables, ahí está. Entonces ahí tenemos, como mínimo ello. Adicional, ¿qué creen ustedes que me está faltando presentar acá? Mire, tengo carta de presentación, definiciones conceptuales de las variables y dimensiones, matriz de operacionalización de las variables, el certificado de validez para que él firme, ¿no? Ponga su firma, su sello, su DNI tiene que ir también. ¿Qué creen que me está faltando? ¿Quién me dice ahí por chat? A ver, ¿me falta algo? ¿Está bien? ¿Es suficiente con esa información? ¿Qué me dicen? ¿Suficiente? ¿Falta algo? ¿No falta nada? Efraín me dice operacionalización de las variables. Ahí está, ya le hemos colocado, ahí está la tabla de operacionalización. Me dice Michelle el instrumento. Ya el instrumento está ya en el certificado de validez. Acá está, acá está el instrumento. Dividido por dimensiones, dividido por indicadores, también a veces lo hacen algunos. Ahí está el instrumento. Pero también podríamos colocarnos, como dice Michelle, aparte del certificado de validez, el instrumento como tal, el que les mostré hace un momento, el que iba a ir para este acá, ¿no? También lo podemos colocar, ¿no? Es una buena observación, estimado Michelle. Me dice Hack, no tengo idea. Me dice Eddie, matriz de consistencia. Correcto, estimado Eddie, ¿no? Lo que me está faltando acá es adjuntarle lo que es la matriz de consistencia. ¿Por qué? Porque ahí va a estar pues el título, va a estar las problemáticas, los objetivos, las hipótesis, la metodología también para transmitirle qué es lo que yo quiero realizar, que básicamente es el resumen de tu tesis, ¿sí o no? Entonces, es ahí donde debo de apuntar también. Y eso es lo que debe de ir. Muy bien, muy buena apreciación. Luego me dice por acá, Michelle me dice el instrumento, el cuestionario, el prototipo. Ajá, correcto. Justamente lo que acabamos de acotar, estimado Michelle. Entonces, hasta ahí, muy certeras todas las participaciones. Muchas gracias por sus participaciones. Entonces, acá le falta lo que es la matriz. Con eso podemos tener una información completa, porque recuerden, el experto hasta ese momento puede conocer las variables, pero desconoce lo que tú estás investigando. Entonces tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo estoy investigando esto, ¿no? Estoy investigando esto. Entonces, para ello te adjunto todo este material, para que tú lo revises con calma, porque se supone, mira, le has dado unas 10 hojas, 11, 12 hojas. Tienes que tener tiempo para revisarlo, ¿no? Tiene que estar disponible, tiene que tener voluntad, porque va a leer, va a revisar, va a analizar y al final dará su apreciación, si el instrumento sirve o el instrumento no sirve, ¿no? Eso es lo que él al final va a decir. Aunque puede sonar feo, sirve o no sirve, ¿no? Pero al final es lo que él va a decir, ¿no? En otras palabras, se le va a evaluar ítem por ítem y al final su conclusión va a ser, pues, si el instrumento es aplicable o no es aplicable. Simples palabras, sirve o no sirve, o está bien hecho o no está bien hecho. Y entonces, eso hay que tener presente. ¿Qué más? También ha habido casos, les comento, en los que el jurado a veces, o en este caso el revisor, te pide a veces la tesis. Ha habido unos casos, ¿no? Que sí, ¿no? Te solicita, ¿sabes qué? Mira, necesito la tesis, pues, para poder evaluarte y poder revisar, pues, ¿no? Tu instrumento y poder validar. En ese caso, ya depende de cada uno si lo vas a enviar o no, ¿no? Porque de repente algunos dicen, no, pero lo voy a enviar mi trabajo de investigación, que esto, que lo otro. Pero se supone que si has elegido al experto, se supone que confías en esa persona y pues no va a hacer nada con tu trabajo, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué haces? Pues envíale tu trabajo para que te lo pueda revisar. Entonces, eso hay que tener presente. ¿Qué más? Ahora sí, veamos las plantillas de validez de expertos. Y eso también son estructuras. Ya no es que esa es la definitiva. Sobre estos formatos de validez de expertos, ustedes deben de consultar también en sus universidades. Consulten al asesor. ¿Qué formato, con qué formato trabaja la universidad? Ya hay universidades que tienen ya sus anexos. ¿Cuáles son sus anexos? El instrumento, tienen formato de instrumento, tienen formato de matriz de operacionalización, tienen formatos de matriz de consistencia, tienen formatos de validación de expertos y tienen formatos para todo, ¿no? Carta de presentación,
procedimiento de validez, o sea, tienen el formato para todo muchas universidades. Entonces, que no se te pase ese detalle, porque hay casos en los que algunos hacen otros formatos, lo ven en alguna tesis y lo hacen, y al final no, pero esto no es el formato que maneja la universidad, tienes que hacerlo de vuelta. Hay algunos que hacen firmar su juicio de expertos con un formato, y al final le rechazan porque le dicen, ¿sabes qué? Este no es el formato que nosotros manejamos en la universidad. Así que no te sirve, tienes que volver a hacer firmar de vuelta. Entonces, ojo siempre con el reglamento de elaboración de tesis. Siempre, siempre repito esa parte porque es importante. Entonces, un ejemplo es este. ¿Ya? Este es un ejemplo donde obviamente va qué cosa, datos del investigador, va datos de la investigación, va datos de la universidad, va datos del experto, ¿no? ¿Qué grado tiene? ¿Dónde labora? Entonces, ¿qué especialidad tiene? También lo puedes poner. ¿Qué cosa va a evaluar? ¿Qué criterios va a evaluar? Y obviamente la categoría, que la puede poner en porcentaje, que va del 0 al 100, y también obviamente se ubica en alguna categoría. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 categorías. Del 1 al 5 la puedo puntuar con una escala ordinal tipo Likert. O la puedo cuantificar del 0 al 100. Y automáticamente él me dirá, ¿sabes qué? En tu instrumento, pues en resumen, vale 80, 85, 90%. Entonces, ya tengo la respuesta automáticamente. Y si hubieran observaciones, pues te lo va a decir acá cuáles son esas observaciones. Esto normalmente se suele utilizar para fichas de registro, no fichas de recolección de datos, no tanto para exámenes, no tanto para cuestionarios, ¿no? ¿Por qué? Porque no te permite evaluar ítem por ítem. Entonces, en cambio, este de acá, este sí, ¿no? Igual va a tener los datos del investigador, el datos del que revisa, y va a tener pues todas tus variables, todas tus dimensiones, todos tus indicadores y tus preguntas, ¿no? Si las hubiera ahí. Vas a indicarle la escala de medida y lo más sencillo que puede ser, lo puedes colocar es si cumple y no cumple. Nada más, directito. El experto leerá y dirá, pues, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, y se supone que a todito le va a decir si cumple. O al menos eso es lo que se espera cuando uno hace un instrumento. En ocasiones, ¿te pueden decir que no cumple? Sí, no hay ningún problema, te va a decir a veces. No todos van a coincidir. Recuerden que esa percepción del experto, esa percepción o es al dominio, lo que él conoce, lo que él domina, lo que ha vivido en su experiencia. Entonces, puede que, por ejemplo, yo evalúe y te diga, no, ¿sabes qué? Este de acá no va. Para mí no va. Para mí es redundante con la pregunta número 5. Entonces no va, pues, ¿no? Para mí es, no sé, utilizas palabras muy sencillas, de repente debe haber otras palabras. Para mí de repente está incompleto. Entonces algo te diré ahí. Acá, para mí, esta de acá no va. Incluso de repente este indicador para mí no va también. Entonces él te puede evaluar, te dará acá las observaciones. Entonces uno tiene que pues, leer y analizar. Mira, él me dijo que esto no iba, ¿no? Entonces vas al otro revisor, pero él me dijo que todo sí va. Vas al otro y te dijo, no, sí, todo va. Vas a otro y te dice, para él no va la pregunta 17, pero la 6 sí. Entonces, no todos van a coincidir. Entonces, eso también hay que verificar así puntual, uno por uno. Entonces, si ves que sucede esto y te dicen no va y los demás dicen sí va, toca hacer una VDI para determinar qué tan grande pues es esa validez y si puedo o no hacer o utilizar mi instrumento y decir que es válido. Esa es una estructura simplecita, como les dije, si cumple o no cumple. Otra estructura es la siguiente, utilizando obviamente ya una escala ordinal tipo Likert, puede ir del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 6. Entonces cada uno va a ver cómo lo evalúa. Entonces él dirá, a ver, esta pregunta, ¿qué tanto cumple, no? ¿Sabes qué? Le doy un 3, pues, ¿no? Acá un 3. Mira, la segunda pregunta sí es un 4, está perfecta, está perfecta. Esta de acá cumple un 3, esta me parece que pues es un 1. O si quieres evaluarlo de 0 a 3, también de 0 a 3. Y así lo vas a ir evaluando.
y de igual manera. ¿Qué se espera acá? Que todos digan 4, pues, ¿no? Eso es lo que se espera. Pero puede haber ocasiones en las que te diga 3, 2, 1. Entonces ahí entra ya lo que es la V de Aiken. Y ojo también con las observaciones que se va a tener. Siempre hay que estar atento, hay que leer, hay que entender. Y si no se entiende algo, pues tienes que comunicarte con el experto, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, no entiendo qué significa esta observación que me has hecho. Entonces, en base a eso, lo corregirás, pues, ¿no? De tú considerarlo pertinente. Ya viendo qué dicen también los demás expertos. Si todos coinciden, pues, mira, sí, pues puede que esté mal mi instrumento y voy a revisarlo nuevamente, no voy a dar una mirada más. ¿Qué puedo mejorar? Y de ahí lo vuelves a pasar por la validez y ya estaría muy bien tu instrumento. Entonces, ahí tenemos dos formatos. Ustedes verifiquen en qué casos aplica el suyo, si es que les ayuda o no, o pidan el formato de la universidad o consulten. Si es libre, puedes utilizar cualquiera de estos formatos, ¿no? Si no, pues tienes que acogerte a lo que diga la universidad. E incluso hay otros formatos que consideran por cada criterio que les he mencionado arriba: claridad, suficiencia, pertinencia, ¿no? Mínimo son tres lo que consideran. Esos tres evalúan acá. Y yo le pongo, ¿sabes qué? A nivel de pertinencia, ¿cumple o no cumple? Y dirá, si no. A nivel de claridad, ¿cumple o no cumple? A nivel de suficiencia, ¿cumple o no cumple? Entonces, es otro formato. Entonces, tenemos que ver cuál de los formatos se adecua más a lo que necesito. Entonces, la universidad te puede facilitar eso, sí. Entonces, puede ser sencillo como esta, puede complicarse un poco más como esta, o ser más compleja como la que te acabo de mencionar, ¿no? Contener varios subescalas o subcategorías a evaluar. ¿Qué más? Una vez que tú tengas ya estas valoraciones de los expertos, y como dije, si es que todos te validan bien, no hay problema, ahí queda, tu instrumento es válido. No hay que hacer otro procedimiento. Entonces, nuevamente, entro acá a mi plantilla VDECken. Ahí está. Entonces, acá tengo mi plantilla VDECken para ver lo que es la validez de contenido. Para pasar, ¿qué cosa? Las puntuaciones que me han dado los expertos. ¿Qué cosa valoró él? Acá lo voy a colocar. Todo lo que ellos han valorado. Entonces, acá tengo, bueno, mínimo le he colocado 6 expertos. En tu caso puedes tener 7, 8, 9, 10. No hay ningún problema. Pero mientras más es mejor. Si tienes solo 3, es muy poco. Ya ahí te van a pedir, yo sí sé que te van a pedir que los 3 coincidan. Que no haya nadie que te diga que está mal algún ítem. Todos tienen que coincidir. Eso sí o sí te lo van a pedir. Ya, salvo que algunos de ustedes no les hayan pedido así. Pero en la gran mayoría que he tenido experiencia de asesorar, pues a toditos sí les van a pedir, bueno, si son 3, que cumplan todos. Si son 4, incluso también, ¿no? Algunos de repente tienen algún alcance que ya les han pedido, que han hecho, pueden decirlo ahí por chat, ¿no? Y algunos te piden, sí, más de 10. También tengo noción de ello. Ya son, bueno, son contadas las universidades, pero también hay esos casos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, vamos a colocar dimensión 1 con dimensión 2. Está dimensión 1 y dimensión 2. Y si tiene más dimensiones, le colocarás pues dimensión 3, dimensión 4. Esta herramienta se puede adaptar. Luego tenemos la cantidad de jueces, tenemos la cantidad de preguntas. En mi caso, acá solamente tengo 10. También lo puedes adaptar a que tenga más. Aquí colocaremos las puntuaciones de si cumple o no cumple, que es la más sencillita que tenemos por acá. Esto de acá. Si cumple, no cumple. ¿Correcto? Cumple o no cumple. Si cumple, será un 1. No cumple, será 0. Entonces, acá está. Todos me dijeron que si cumple, si cumple, si cumple, va 1. Si cumple, si cumple, si cumple, va 1. Por acá el experto 2 me dijo que la pregunta 8 no cumple. Me dijo por acá que la pregunta 9 no cumple. Le pongo su 0. Los otros expertos me dicen que si cumple, todo cumple. Experto 5 me dice que todo cumple, excepción de la 7,
que me dice que no cumple, le pongo un cero. El experto 6 me dice que la pregunta uno no cumple, un cero, ¿no? Entonces, ¿hay consenso en todos? No. ¿Todos opinan lo mismo? No, la gran mayoría no. No, bueno, diríamos algunos que sí coinciden en algunas preguntas, pero hay algunos que no, ¿no? Discrepan de los demás. Entonces, es ahí donde entra la V de Aiken, bueno, es ahí donde entra V de Aiken. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues reemplazamos la fórmula que habíamos visto en la PPT, y acá la tenemos. Entonces, ¿qué necesito? Me dice la fórmula. Necesito una sumatoria de puntajes de todos los expertos, me dice. S, sumatoria de todos los puntajes de los expertos. N, cantidad de expertos. C, número de valoraciones. Cantidad de expertos tenemos 6, ya lo sabemos. Número de valoraciones, ¿a qué se refiere? A la cantidad de opciones que tiene para elegir el experto. Yo le doy a elegir entre sí cumple y no cumple. Entonces, ¿tiene cuántas valoraciones? ¿Cuántas opciones? Tiene 2. Entonces, le vas a colocar 2 valoraciones. Ahí está. Entonces, teniendo esos datos, recién puedo reemplazar, pues, en esta fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acá en 0.83 yo me ubico y ahí está reemplazado ya la fórmula. Igual hago la sumatoria de todos los puntajes de la pregunta 1, lo divido entre la cantidad de expertos, me dice, multiplicado por la cantidad de valoraciones menos 1. Y simplemente un enter. Y esto simplemente a la derecha, pues lo vamos a arrastrar y listo. Tenemos ahí V de Aiker por pregunta. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Como mínimo, un 0.8, habíamos dicho. Eso es lo que nos dice la teoría. 0.8. Entonces, verificamos claramente que tienen 0.8. Entonces, todas las preguntas son válidas. No amerita que yo elimine alguna pregunta. Si por ahí me saliera que alguna pregunta sale 0.4, 0.3, esa pregunta es candidata a eliminarse, obviamente. ¿Por qué? Porque no cumple el requisito mínimo del 0.8. Luego, lo que tengo que hacer, pues, para obtener la V en general de todas las dimensiones y a nivel de variable, pues simplemente es agarrar y sacarle un promedio a las preguntas, en este caso, o a las puntuaciones de las preguntas de la dimensión 1, el promedio de las puntuaciones de las preguntas de la dimensión 2. Listo. Y al final, para calcular el V de Aiken general, pues simplemente le sacaré un promedio a todos los V de Aiken por pregunta que calculé. Y me sale 0.92, que es justamente lo que está evidenciando aquí en la V de Aiken. Listo, ahí lo tenemos. Y nada más, tenemos la validez de V de Aiken, con V de Aiken, coeficiente. ¿Qué significa? Que el instrumento es válido a un 92%. Genial, pasamos la valla del 0.8. Entonces tú puedes decir que tu instrumento es válido y listo, lo puedes utilizar. Y ahora sí, después de haber hecho esto, viene recién lo que es el paso de la confiabilidad, ¿no? Que ya lo veremos en una sesión posterior. Viene ese paso. ¿Qué más? Caso número 2, algo muy similar, que es obviamente la otra opción, que es cuando tengo este tipo de valoraciones, que también hay. 0, bueno, 1, 2, 3, 4. Y normalmente para hacer el análisis de V-Aiken necesitamos convertirlo este 1 a 0, esto a 1, esto a 2 y esto a 3, obviamente, ¿no? Para que comience en 0 siempre. Eso es lo que hay que hacer, o al menos restarle 1. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un ejemplito que tiene 6 valores, pero tiene que ir pues del 0 al 5, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5 son 6 valores, 6 opciones que va a marcar el experto. Y funciona de la misma manera. Marco las alternativas, lleno mi base de datos y aquí obviamente reemplazo en la fórmula nada más, que ya conocemos esa fórmula. Es lo mismo. Arrastro
y verificamos que cumpla, obviamente. Entonces acá verificamos, y nótese la pregunta 7 me dice 0,77. Entonces básicamente me están diciendo que esa preguntita es la que no cumple, ¿no? O sea, que no es válida esa preguntita. Entonces ya como tu criterio metodológico te dirá, esta es la pregunta es candidata para que tú lo elimines, salvo que corrijas las observaciones que te ha dado el jurado. O sea, si tú lo corriges, no hay ni problema, lo puedes mantener. Pero si no corriges, esto es candidata a eliminarse. Pese a ello, si tú dices que quieres generar pues una V de X en general, pues lo único que hay que hacer es calcular los promedios y al final tu V de X en general te dará 0,84, que sería en este caso un 84%. Entonces el instrumento, aún teniendo pues esta pregunta 7 que no concuerdan los expertos o que han dado una puntuación muy baja, el instrumento general sigue siendo válido. Sin embargo, este ítem sí debería eliminarse por no cumplir el mínimo de 0,8. Entonces, esa es la sugerencia. A ver, qué más tenemos por acá? Bien, bien, estimados, básicamente eso es todo lo que les quería transmitir el día de hoy. No sé si habrá alguna consulta.